Bueno, lo primero, gracias por la invitación, Fernando. Yo esta mañana he estado en el canutazo del presidente Alamán, con Fernando Jáuregui, con el rector. Me gustaba el mensaje que ha lanzado, porque no es un mensaje bien intencionado del periodismo romántico, no. Hay precariedad laboral, hay dificultades para trabajar ahora mismo. Y yo creo que la conciencia crítica que tenemos que tener los periodistas, futuros periodistas, tiene que ser esa. Es decir, este camino de futuros periodistas no es fácil. La profesión es apasionante, pero no es fácil. Yo sobre el futuro de la radio voy a decir dos cosas. El futuro de la radio es muy positivo, porque la radio se está sabiendo adaptar a las nuevas épocas. Es decir, hay una radio tradicional de toda la vida, que lo escucha cada vez gente más adulta, más mayor, pero con los podcasts se está enganchando a la gente joven, con las páginas web también. El grave problema, es que se quiere hacer eso con menos profesionales. Y eso es un gravísimo problema, porque al final los periodistas os podéis convertir en volcadores de contenidos, sin elaborar informaciones contrastadas, sin poder tener tiempo para trabajar temas, sin poder contactar con fuentes de información que te cuentan historias que quien gestiona el poder no te las quiere contar. Por eso el futuro de la radio es muy positivo. El problema es que las plantillas se están recortando y eso hace muy difícil que una profesión tan chula y tan bonita como la nuestra se pueda ejercer realmente, porque al final solo y únicamente meter en podcast o en páginas web información que a veces te llega, porque además los gabinetes de comunicación de las administraciones, de los gobiernos cada vez son más potentes, eso que lo sepáis, eso no es periodismo. Periodismo es otra cosa y los que venís de atrás tenéis que empujar para que ese periodismo, el de verdad, se pueda seguir haciendo. Bueno, hola a todos. Es una maravilla poder hablar a gente que está en la carrera. Muchas gracias por la oportunidad. Creo que estos foros de reflexión son absolutamente necesarios. A ver, yo más que seguramente después vais a preguntar todos por radio y por televisión, me gustaría dar en esta primera intervención pues una visión un poco más general, dirigida sobre todo a vosotros. El periodismo, hace un tiempo se acuñó una frase que decía: sin periodismo no hay democracia. El periodismo es uno de los pilares básicos de la democracia y de las sociedades libres. Por lo tanto, enhorabuena por haber elegido esta profesión, por haber elegido una profesión tan importante. Como decía Pepe, tiene muchísimas dificultades, pero apelo a vuestra responsabilidad desde ya, desde la facultad, para que os deis cuenta de lo importante que es ser periodistas, para que el periodismo represente ese valor tan importante para nuestra sociedad. Primero tiene que ser valorado por los propios periodistas, desde la facultad, siendo muy conscientes de lo que es el periodismo, de la búsqueda de la verdad, de la información de una forma honesta. En segundo lugar, el periodismo tiene que ser valorado por las empresas de comunicación, con dos cosas que son fundamentales y que en estos momentos faltan, y que son tiempo y dinero. El dinero es fundamental, sin dinero no se hace periodismo de calidad, eso está claro. La, digamos, potencia de las empresas periodísticas, y os está hablando alguien desde un medio de comunicación público, la potencia de las empresas periodísticas depende en gran medida de su solvencia y de que sepan invertir ese dinero y quieran invertirlo en periodistas y, por lo tanto, en periodismo. Y también el tiempo, falta reflexión. En estos momentos nos estamos dejando llevar por los tiempos de las redes sociales. Luego hablaremos, ¿vale? Pero nosotros tenemos las herramientas en la tele y en la radio, tenemos las nuevas tecnologías. Pero ¿por qué entonces somos importantes si cualquiera desde su casa puede hacer comunicación, crear contenidos audiovisuales? ¿Por qué somos importantes? Por el contenido. Porque nosotros nos tenemos que creer nuestra profesión y contextualizar y dar a la gente esa seguridad. Se han buscado muchas certezas en esta época de pandemias y han acudido, se supone, a los medios fiables, pero no siempre. No siempre. Y por último, este periodismo valioso para la sociedad depende de la sociedad en sí, de los propios ciudadanos, de que se lo crean. Los ciudadanos, dejo una pregunta, ¿nos exigen ser rápidos como las redes sociales o nos exigen ser fiables? Bueno, ese periodismo también depende de unos lectores, televidentes, escuchantes, oyentes responsables
la importancia que le den a ese periodismo como valor de la democracia y que sepan que cuesta dinero y que nos exijan también a los medios ese valor del periodismo. Bueno, en fin, es esa primera reflexión y luego seguimos hablando. Muchas gracias. Buenos días. Recogiendo un poco lo que decía Beatriz, somos importantes por el contenido, somos importantes por lo que contamos, porque rigor es el BOE, es el BOA, eso es el rigor absoluto, pero nosotros tenemos que dar contexto, tenemos que dar contraste, tenemos que dar todas las visiones posibles de una misma noticia. Hay que buscar el enfoque y hay que buscar, lo que decíamos, el contexto, por eso somos importantes. Respecto al futuro, que creo que es lo que nos reúne hoy aquí, 3 datos que he traído. Nosotros, en Aragón se consume mucha televisión, se consume mucha radio. El año pasado cayó el consumo de televisión en 29 minutos respecto a 2020. 2020 fue extraordinario porque estábamos confinados, pero cayó el consumo en 29 minutos. ¿Qué ha pasado? Que ha aumentado en 28 minutos, casualidad o no, el consumo de lo que se llama no TTV, que es todo lo que tiene que ver con televisión, lo que se puede hacer en una televisión, que no es consumir contenido, videojuegos, navegación. Ha aumentado en 28 minutos. Hay un cambio que supone un 10% del tiempo que pasamos delante de la tele. ¿Es preocupante? No, es evidente, es un cambio que está pasando. Otro fenómeno. ¿Sabéis cuánto consumo híbrido, me refiero a OTT, hay ahora mismo? 20 millones de personas en España están suscritas a plataformas. Este es otro cambio. ¿Es preocupante? No, está pasando. Simplemente nos tenemos que dar por enterados y saber qué es lo que va buscando la gente a una OTT, qué es lo que espera de una OTT y qué es lo que espera de nosotros. ¿Es una amenaza? Es una realidad. Entonces, bueno, esta es un poco la foto inicial de cómo está cambiando al menos el medio televisivo en Aragón. Respecto a la radio, lo decía Pepe, la radio se está sabiendo adaptar, la radio es importante, los podcasts están acercando a gente a un medio que, bueno, que de otra manera podría haber caído en el olvido, pero hay una cosa que los podcasts no dan, que es el boletín informativo, que es el contacto con la actualidad y la inmediatez, y eso yo creo que no lo puede sustituir nada ni nadie. Por lo tanto, esperanza hay, el trabajo sigue siendo precioso. Preguntaban por qué hay que ser periodistas. Mi motivo es que no hay 2 días iguales y a mí esto me parece una maravilla. En el periodismo no vais a tener 2 días iguales, os habrá uno peor que el anterior seguramente, pero luego de repente habrá días brillantes, días maravillosos y somos unos privilegiados por poder decir esto. Pues buenos días a todos. Yo coincido sobre todo con lo que comentaban nuestros compañeros. En principio la radio considero que tiene bastante futuro, sobre todo con el tema de la radio digital. Primero fue la onda media, pasó a la FM y ahora parece que el futuro va a ser esa radio digital. Más de 3,5 millones de personas escuchan radio digital. Incluso los podcasts están en un punto en el que casi duplica el streaming, en este caso a los podcasts. ¿Cuáles pueden ser el futuro? Por ejemplo, en Onda Cero tenemos ya estudios que, por ejemplo, el 10% de las personas que escuchan radio digital escuchan solo exclusivamente a través de los medios de apps o de internet. Incluso el 70% de los oyentes que escuchan Onda Cero ya utilizan esas herramientas pues, para poder actualizar los contenidos y sobre todo valoran evidentemente esa información de calidad y esa información contrastada, algo que luego haremos hincapié sobre todo en las disposiciones o en la reorganización estructuras de cada una de las emisoras. En principio, una de las inconvenientes que nos está acechando, lo decía al principio Pepe sobre todo, es que cada vez tenemos que hacer más contenidos. Por ejemplo, ya no tenemos que hacer solo la radio convencional, sino que también tenemos que hacer redes sociales, internet, incluso contenidos propios para los podcasts, y somos la misma plantilla, con lo cual las empresas cada vez nos piden más esfuerzos para poder diversificar ese negocio, porque ahora el futuro, evidentemente, es Internet y mucha publicidad está entrando a través de ese medio, con lo cual nosotros también, actualmente en los medios convencionales, seguimos viviendo de esa publicidad y tenemos que reorientar también nuestro trabajo a poder conseguir ahí esos ingresos que nos mantengan. Incluso muchos de los oyentes valoran incluso positivamente que aunque tengan que ver un anuncio o 2 anuncios a la hora de dar o clic en un podcast o una radio digital,
pues valoran evidentemente ese contenido y consideran que es necesaria esa financiación. Entonces, iremos hablando a lo largo de la mañana, pero sobre todo también nos preocupa un asunto, que es el tramo de edad entre 20 y 24 años, que es el que ahora mismo se está desconectando de la radio convencional, tanto sea digital como la de fórmula frecuencia modulada. Entonces, luego también me gustaría que vosotros también nos opinarais sobre ese asunto, porque os estáis desenganchando de la radio convencional y buscar entre todos una solución. Bueno, pues muy buenos días. Cierro esta ronda de intervenciones iniciales. Sobre todo dirigiéndome a los que vais a ser los profesionales del día de mañana, de los medios de comunicación, de la gran responsabilidad que tenéis precisamente en vuestras manos. Hoy en día no todo es periodismo. Hoy en día parece que todo el mundo, con el acceso que tiene a las redes sociales, puede ser periodista. Twitter, redes sociales como Twitter están haciendo mucho daño. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. ¿El futuro de la radio? Pues el futuro de la radio yo creo que está consolidado, ¿no? Está muy ligado a esa evolución que estamos experimentando de lo analógico a lo digital. Para que os hagáis una idea, según el último estudio general de medios, 24 millones de personas escuchan la radio en España diariamente. O sea, el futuro está garantizado. ¿Tiene que convivir con otros formatos a los que nos estamos empezando a acostumbrar? Sí. Hay que tratar de abarcar ya otras cuestiones, lo han comentado mis compañeros. La radio no es solamente ponerse ya delante de un micrófono y contarle al oyente lo que quieras contar en ese momento. La radio ya se ha diversificado de una forma que estamos presentes ya también en distintos medios digitales, a través de podcasts, de páginas web. Es una cantidad de contenidos ya, se busca una especie ya de periodismo multimedia. Ya no es solamente, como digo, ponerse delante de un micrófono, sino también dominar otra serie de formatos. Y el problema, como decían mis compañeros, es que se trata de estirar el chicle de una forma que llega un momento que no das de sí, ¿no? Lo que sí es importante es formarse, ¿no?, en ese tipo de formatos, porque ahí va a estar el futuro, no solamente en la radio analógica, sino también en todo lo que tiene que ver con el formato digital. El proceso de transformación que está sufriendo un medio, por ejemplo, de comunicación, como es la radio, está notándose tanto a nivel empresarial como a nivel profesional, en el sentido que os digo, puesto que ya un periodista de radio, que es un poco también la parcela en la que yo me muevo, un periodista de radio, evidentemente ya no solamente es lo que os digo, ponerse delante de un micrófono, hay que dominar otra serie de formatos y en ese sentido esto ya no solamente va de radio, sino también va de audio. Como comentaban mis compañeros, radio puede ser también podcast, radio pueden ser también otra serie de herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero que evidentemente eso hay que saber utilizarlo y hay que saber precisamente encauzarlo de forma que no suponga un problema para esta profesión. Entonces, me imagino que de ese tipo de cuestiones, Pepe, iremos también charlando a lo largo de esta jornada. Muchas gracias por esta primera intervención y, bueno, realmente lo importante, lo decíamos antes, es que vosotros preguntéis lo que consideréis a profesionales que llevan mucho tiempo ejerciendo el periodismo y que tienen un recorrido suficientemente amplio como para poder opinar y para reflexionar juntos. No obstante, hay una cosa que yo les quiero preguntar antes de daros la palabra, que me choca mucho, y es el siguiente. Vamos a ver, tenemos una profesión, se ha dicho, maravillosa, una profesión vocacional, una profesión interesantísima, una profesión que además hace un servicio público. Sin periodismo no hay democracia, y gracias al periodismo también se supone al menos que debe haber ciudadanos más formados y por tanto más libres. Y bueno, todo eso está muy bien, pero sin embargo los ciudadanos nos otorgan una escasísima credibilidad. Escasísima. Quiero conocer un poco el parecer de los ponentes de la mesa. ¿Cómo interpretar esto? Una realidad que se constata en cada encuesta que se hace y cada vez que se pregunta. La credibilidad está por los suelos. Sí, yo no tengo respuesta para eso, Pepe, pero sí que es verdad que seguramente de ser una profesión más valorada, algunos tipos de tertulias que vemos en radio y sobre todo en televisión, no quiero poner el marrón en la televisión, pero se ve más en televisión sí que en radio, pero sí, e incluso cómo ejercen el periodismo algunos en redes sociales, creo que no ayuda en nada a prestigiar esta profesión.
que por lo que sea a veces no es lo suficientemente valorada desde mi punto de vista, pero creo que a veces tampoco hay profesionales que tampoco ayudan mucho a que esta profesión se prestigie. Yo en la línea de lo que está diciendo Pepe, a ver, yo creo que la responsabilidad es conjunta. Primero nuestra, eso seguro, pero hemos perdido, yo creo, el foco de lo que es el periodismo. Hasta la irrupción de Internet, de redes sociales, todo el mundo sabía qué era periodismo, la tele, la radio, los periódicos. Luego ha habido una irrupción de distintos formatos que ha dado lugar también a distintos mensajes y a distintas personas. Yo creo que se ha perdido ese foco, los propios periodistas deberíamos reivindicarlo más, los propios medios, desde luego la credibilidad la da tu trabajo, y luego hay un pseudo periodismo, gente que estos programas que juegan con la actualidad, y digo jugar, porque está como disfrazado de periodismo lo que no lo es. Y en la tele hay bastante de esto. Pero, bueno, es eso, ¿no? Está difuminado el papel del periodista en otro tipo de papeles que creo que debemos ser los primeros que lo defendamos. Y no somos muy de defender la profesión. A mí me gustaría pensar que lo que está en entredicho no es la credibilidad, sino el prestigio de la profesión, porque al final, si nosotros no somos creíbles, nuestra profesión no vale nada. Que es cierto que el prestigio está en otras formas de comunicación que igual se confunden con periodismo y que no lo son y que no se rigen por las mismas normas. Es verdad que hay mucho ruido alrededor del periodismo y que esto puede proyectar cierta sombra de dudas sobre lo que hace el verdadero profesional. Pero bueno, como dice Beatriz, vamos a luchar por demostrar que merece la pena un periodismo que valga, un periodismo que funcione, que defienda los valores para los que nace. Y yo creo que lo importante es demostrar que la credibilidad está en el ADN de la profesión. Hay que demostrarlo. Sí, es una realidad eso, que actualmente la profesión no está bien vista. Las encuestas se lo dicen, cada vez estamos perdiendo más apoyo, en este caso, de la sociedad, pero sobre todo hay que hacer eso, autocrítica entre nosotros, entre la misma profesión, y buscar una salida a ese problema. ¿Cuáles pueden ser los hitos por los que se está produciendo ese problema? Pues quizá ese periodismo espectáculo que se está haciendo en algunos medios de comunicación, en el que la gente opina de todo y muchas veces ni por creencia lo hacen, sino porque le toca jugar ese papel dentro de esa tertulia o dentro de ese programa, o ya sea de televisión o incluso de radio. Y sobre todo también esa similitud que se está haciendo ahora entre redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, y los medios de comunicación. Son completamente diferentes. Nosotros hemos tenido que aprender, evidentemente, durante muchos años esta profesión. Seguimos aprendiendo día a día y seguimos formándonos en ella. Sobre todo hay que mantener esas distancias. Cualquiera no puede ser periodista, sobre todo viene la credibilidad y también la profesionalidad. Sí, hay totalmente incidir lo que también le decía Luis. No todo el mundo puede ser periodista, lo que os comentaba antes, y no todo es periodismo. O sea, tenemos a nuestra disposición una serie de herramientas, pero como decía Beatriz, de toda la vida se ha considerado periodista en el ámbito de la prensa escrita, de la radio, de la televisión. Ahora, esas herramientas que tenemos a nuestra disposición, sobre todo desde el punto de vista digital, pues nos pueden hacer mucho daño, como también pueden hacer mucho daño desde la propia profesión ciertos profesionales, en relación con la imagen que pueda tener el mundo del periodismo y el daño que nosotros mismos, si no hay mucho cuidado y mucho control con este tipo de cuestiones, nos podemos hacer. Y en ese sentido, vosotros que estáis empezando, que os estáis formando para llegar a trabajar en este tipo de cuestiones, pues tenéis que tener, sobre todo, las cosas muy claras, formaros bien y empezar a trabajar este tipo de cuestiones y tenerlo todo bien claro desde el principio, porque es que si no, ahora mismo pues, la situación en cuanto al mundo periodístico, lo que comentábamos, no está muy bien valorada, pero claro, si no trabajamos desde la propia profesión para salvar y para limpiar esa imagen, evidentemente nadie lo va a hacer. Bueno, decía antes que teníamos el tiempo un poquito más escaso que en la mesa anterior y, por tanto, que íbamos a comprimir las intervenciones. Yo tengo muchas preguntas para los miembros y los componentes de la mesa, pero lo importante entiendo que es que preguntéis vosotros. Y al hilo de esto, mira, dejadme que os diga una cosa.
a quienes estáis ahora haciendo el grado. Decía antes Fernando que habíais sido un poco atrevidos a la hora de preguntar. ¿Perdón? Luego, además, el periodista, yo creo que ha de ser alguien que tenga una enorme curiosidad por todo lo que pasa a su alrededor. Y para satisfacer la curiosidad, nada mejor que preguntar. Y os digo una cosa, lamentablemente se dan situaciones en el día a día de ruedas de prensa, de conferencias de prensa, etcétera, etcétera, en las que no pregunta nadie. Es deprimente. Como en una convocatoria, periodistas, 5, 6, 10 los que estén, y no pregunta a nadie. Hay momentos de unos silencios horrorosos en los que el que está compareciendo no le pregunta a nadie. Entonces, por favor, os pido, o sea, sed curiosos, preguntad y preparaos dónde vais para saber qué podéis preguntar. Dicho esto, a ver si Pepe. Yo no es porque esté hablando mi amigo Pepe Quile, ni porque vaya a hablar a todo el otro Pepe, es que me tengo que marchar, os tengo que pedir disculpas. No me voy a quedar a ver lo agresivos que sois, pero por favor, tengo espías, se quedan espías que me lo contarán. Tengo que agradecer muchísimo a todos los ponentes, lamento muchísimo no quedarme, pero es que me llama Lambán. La verdad, las cosas como son, tengo que hacerle una entrevista y bueno, pues no me queda más remedio que irme ahora. Pero muchísimas gracias a todos y de verdad, oye, espero forza. Gracias, Fernando. Pepe, solo por completar lo que ha dicho Pepe y para que lo sepáis los que os estáis formando. Y casi engancho con lo que he dicho al principio, pero también vinculado a lo que ha dicho Pepe. Nuestra profesión tiene que ver con investigar, con trabajar temas, con tener fuentes de información. No siempre se puede, no siempre se consigue, pero al menos, cuando vayáis a una rueda de prensa, por favor, preguntad. Os habéis formado 4 años, os habéis preparado, trabajáis en un medio de comunicación, ojalá. Preguntad, porque yo he puesto el ejemplo que a veces es muy zafio, muy agresivo. Es que si no, pondrán un medio, podrá un mandril con un micro, cogerá el sonido, lo llevará a la redacción y ya está. No, preguntad. Es que es vuestra obligación. Y poner en aprietos al que os da la rueda de prensa, porque él os va a dar su versión de lo que os quiere contar. Pero ahí está vuestra parte, la parte de intentar saber algo más, preguntar cosas que esa persona, me da igual que sea gobierno, oposición, del ayuntamiento, del gobierno de Aragón, del central, me da lo mismo. Tenéis que preguntar. Insisto, es que es lo mínimo que se nos exige a los periodistas. Luego está la parte, claro, lo que decíamos con lo que decía Pepe, claro, la ideal, pues, poder trabajar temas, pero al menos preguntar. Creo que eso es el esfuerzo mínimo que tenemos que hacer como periodistas. Venga, va, manos por ahí para formular preguntas. Adelante. Bueno, siguiendo un poco lo que ha dicho antes Fernando, voy a ser un poquito agresivo. Hay algo que ha comentado sobre todo Luis, que es el tema de que las redes sociales y demás están separando un poco al periodista de la gente, porque se daña un poco la imagen del periodismo a través de las redes sociales. Mi pregunta es, ¿no es cierto que las redes sociales y las nuevas plataformas como Twitch o demás deberían ser una herramienta más del periodismo en vez de entenderse como un enemigo? Porque muchas veces, hablando con profesores o con profesionales, sí que se entiende como un enemigo, como algo que quita puesto a las redes al periodismo. Y yo lo entiendo como algo que tenemos que investigar y que trabajar más para acercarnos. Y también un poco con lo que has dicho, no sé quién ha sido, de que los jóvenes de entre 20 y 24 años se están desconectando. Precisamente creo que también es un poco por eso, porque se entiende como el enemigo de las redes al periodismo y los jóvenes estamos más en las redes que con el periodismo. En esta dupla. Muchas gracias. Yo es que creo que enemigos no. O sea, todo depende de la utilidad que le des, ¿no? Evidentemente, estamos tendiendo hacia una época en la que no podemos quedarnos solamente en lo que es la radio, las ondas y poco más. Tenemos, como hemos comentado, todas esas opciones que, bien utilizadas, evidentemente son formas de comunicar. No todo el mundo que está detrás de esas formas de comunicar son periodistas, pero son formas de comunicar. El peligro que tienen algunas es muchísimo. O sea, es todo lo contrario. O sea, es que estamos cayendo a veces en aspectos de desinformación o lo que decía también Beatriz. O sea, ¿qué es lo que debe primar más?
la rapidez en la que cuentas algo sin tenerlo contrastado, sin tenerlo asegurado como cierto, o el trabajarlo, el consultarlo, el contrastarlo y el poder ofrecerle a tu audiencia, en este caso, una información veraz, una información contrastada, una información real. Habrá que plantearse un poco realmente qué es lo que debe primar en ese sentido. Y las redes sociales, dices, enemigos, no tienen por qué ser enemigos, pueden convivir perfectamente. El problema es el uso que se le dé a esas redes sociales, quién esté detrás de esas redes sociales y el mensaje que se quiera transmitir, si está contrastado, si no está contrastado o si lo que se trata es de desinformar, ¿no? A ver, a mí también me gustaría contestar a esta pregunta. Mira, desde el punto de vista de la televisión, en estos momentos la televisión lineal ya no es el futuro, en el sentido de que la gente joven ya no ve telelineal. Yo no me siento en el sofá de mi casa para ver qué me echan, sino que quiero elegir lo que quiero ver, cuándo lo quiero ver, dónde lo quiero ver, y lo veo aquí o donde sea. Vale, entonces nosotros no tenemos que intentar, en mi opinión, llevar a los espectadores de menos de 40 años a nuestros formatos antiguos, digamos, tradicionales. Sino al revés, tenemos que ir nosotros a llevar nuestros contenidos profesionales, contrastados, honestos, después de hacer una carrera de 4 años, todo eso que es periodismo, lo tenemos que llevar a los nuevos formatos. No nos tienen que dar ningún miedo. No nos tienen que dar ningún miedo, todo lo contrario. Lo que pasa que todavía en este país tenemos que empezar a hacer contenidos periodísticos para esos medios. En estos momentos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi empresa. Radio Televisión Española en los últimos meses ha ganado una barbaridad de suscriptores a RTV Noticias de YouTube. Estamos en 688.000 suscriptores en este momento, por ejemplo. ¿Qué se ofrece en ese canal de YouTube de Noticias RTV? Bueno, pues ofreces el telediario en 10 minutos, ofreces piezas informativas que has dado en el telediario y a veces alguna pieza hecha exclusivamente para ese canal o esa. Entonces, el periodismo en estos momentos lo que tiene que hacer es adaptar sus mensajes a esos nuevos formatos y no pensar, no ser tan ingenuos de pensar bueno, que al final esto va a ser una tendencia que cambie y las nuevas generaciones, insisto, menores de 40, se van a poner a escuchar a la radio en el transistor o a ver la tele en el salón de su casa. No, eso no es así. Entonces, las redes sociales, por supuesto, las tenemos que utilizar, tenemos esa tecnología y a la vez los conocimientos para hacer periodismo en las redes. ¿Alguna intervención más sobre esta pregunta? María. Sobre redes sociales, yo creo que, por ejemplo, creo que hemos nombrado, o bueno, nos hemos referido a Twitter. Sí, sirve, tenemos que saber relacionarnos con ellos, pero Twitter es lo más parecido a una tertulia mala de las que opinión gratis y de las que todo vale. Entonces, sí, pero a ver cómo, ¿no? O sea, es una herramienta veloz y capaz de una capacidad de llegada brutal, pero es peligrosa y es, a mi juicio, se abre a unas opiniones peligrosas y tiene un clima bastante intoxicado en algunas cuestiones. Y me refiero, pues yo qué sé, pones un comentario sobre o una noticia sobre vacunación y ya tienes 15 comentarios de antivacunas que se enzarzan con provacunas y al final acaba convirtiéndose en lo peor de una mala tertulia. Hay que convivir con ellas, desde luego, quiero decir, y si el que diga lo contrario, bueno, pues ya veremos dónde está dentro en 2030, ¿no? Pero es un poco adaptarnos, es un poco saber hasta dónde y para qué contamos con ellas. Luego también quiero decir que las redes sociales, en los medios de comunicación, y esto ya es muy de orden interno, se han convertido casi en un trabajo extra que no está reconocido en ningún sitio, que nos ha llegado a los periodistas, nos ha caído del cielo, parece que no cuesta nada, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Hay que hacer redes sociales, no es ninguna tontería, es un trabajo y no es algo que se haga de camino a la vuelta de la rueda de prensa, cuelgo un tuit y cuento lo que sea. No, es un trabajo en sí. Y esto ya es un poco de orden interno, pero es así. Y en las redacciones esto tiene que ser reivindicado como una tarea más. A ver, yo no voy a demonizar a las redes sociales, pero evidentemente
los medios de comunicación tenemos acceso directo a las fuentes, o sea, a través de temas propios, entrevistas, ruedas de prensa, y sabemos tratar esa información para luego trasladarla a las redes sociales. Cualquier persona que pone un tuit sin saber o haber tenido ese acceso directo a las fuentes o al contenido de esa rueda de prensa o de esa noticia, evidentemente es mucho más complicado, que es una opinión más objetiva que la que puede ser un periodista, que insisto en esa profesionalidad de los periodistas. Y luego, en torno al tema de los contenidos que hablábamos antes, pues por ejemplo sí que ya estamos mirando un poco lo que decía también Bea, pues poder buscar esos contenidos concretos para tramos de edad que se están desenganchando, como decíamos antes, de la radio. Por ejemplo, uno de los que se está detectando es que la política cansa mucho, pero ya no solo a los jóvenes, sino también a todos los tramos de edad. Por eso, por ejemplo, desde Onda Cero sí que se está reconduciendo ya hacia temas más sociales, temas más concretos, que son un poco lo que puede enganchar otra vez en la radio a los jóvenes de distintos tramos de edad. ¿Preguntas? A ver. Sí, adelante. Ahí. Está apagado. Hola, buenas. Bueno, que he ido a un par de congresos, bueno, a uno y a estas mesas y a algunas charlas más, y siempre en las mesas que he asistido con gente que, bueno, tiene poder dentro de los medios de comunicación, se habla de que se recortan plantillas, de que se exige más a los trabajadores, y al mismo tiempo siempre se habla de que para generar contenido de mayor calidad se necesita que esos trabajadores estén más motivados y con mejores condiciones de trabajo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué medidas están tomando sus medios de comunicación para mejorar las condiciones de sus trabajadores? Y si la solución pasa por exigirle más a los trabajadores con las mismas o peores condiciones, y si la tendencia es que el periodismo o las condiciones estén empeorando poco a poco, ¿dónde estaremos en 2030? Venga, ¿quién se atreve? Bueno, yo antes lo comentaba, o sea, cada día tendemos más a ser periodistas multimedia. O sea, eso va en detrimento de lo que ha sido toda la vida el periodismo especializado. O sea, para que os hagáis una idea, aquí estamos haciendo un periodismo, digamos, entre comillas, de provincias, pero todos los que estamos aquí tenemos unas centrales en Madrid. En Madrid todavía hay secciones. En muchos medios de Zaragoza, por ejemplo, como es mi caso, en la cadena COPE, no hay secciones. O sea, digamos que estamos 4 que valemos para todo. O sea, que podemos hablar de cualquier cosa porque no hay esa especialización y, sin embargo, sí hay esa multimedia. Hoy en día, ya en nuestro caso, por ejemplo, ya no es solamente lo que os comentaba antes de hablar por la radio. Se nos exige el tener que tener esa información que cuentas en la radio en una página web, el tener que difundir esa información a través de redes sociales como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, el incluso aportar cierto trabajo de carácter propio a través de blogs, a través de podcasts. Es una situación que, evidentemente, lo que antes tratabas de hacer para Antena, con cierto cuidado, mimo y dedicándole el tiempo que necesitas, evidentemente ahora tienes que diversificarlo muchísimo más y a veces el resultado del trabajo que haces no es el que quisieras. ¿Por qué? Porque evidentemente no hay tiempo para todo. ¿Se está abusando demasiado de eso? Sí. ¿No se está compensando con un refuerzo de plantilla para que ese trabajo que evidentemente hay que hacer, porque hoy en día no es solamente, como os decía, en la radio, las ondas, es también otro tipo de formatos? ¿Es necesario reforzar plantillas? Sí. ¿Es necesario tratar de que esa información que se da a través de esos cauces esté cuidada a través de un trabajo serio y un trabajo riguroso? Sí. La realidad es muy distinta. O sea, yo, en mi caso, me gustaría que fuera de otra forma. Estamos tratando, como les decía antes, de estirar a veces demasiado el chicle y eso está repercutiendo en la calidad del trabajo que ofreces. ¿Debemos estar presentes en todos esos sitios? Sí, pero en las mejores condiciones. Y hay veces que eso no se está logrando, ¿no? Bueno, suscribo lo que dice Enrique, compro todo lo que has dicho. Y sé que es una responsabilidad muy fuerte la que os dejamos, pero es que os toca luchar también a vosotros. Quiero decir, aquí hubo un cambio que seguramente tuvo que ver con la crisis del 2008, que afectó más a las empresas de comunicación privadas que a las públicas, y a partir de ahí no se ha remontado. Han venido nuevos formatos, como decíamos antes, que obligan a atenderlos, pues en el caso de la radio, los podcasts, la web, con el mismo o menos personal,
y os toca ser reivindicativos. Somos una profesión, creo que por desgracia, poco corporativa. Cuando se habla de corporativismo, se dice de modo negativo. Bueno, pues oye, pues los médicos están muy bien organizados. O los que trabajan en el tranvía o en el bus urbano están muy movilizados y muy concienciados y consiguen reivindicaciones. Nosotros no. Y a los que tenéis 20, 21, 22, 23, os toca luchar, pero por vosotros. Porque no os queremos deprimir, pero la foto ya veis cuál es. Quiere decir, por eso he dicho al principio, ¿la radio tiene futuro? Sí, estupendo, porque se sabe adaptar a los nuevos tiempos. Pero claro, con menos plantilla no hacemos buen periodismo. Y vosotros os estáis formando para eso, para ser buenos periodistas. Y para contar historias y para contar la verdad. Y entonces, si no tenemos al menos la capacidad mínima de luchar por lo nuestro, será muy complicado. A nosotros, que ya tenemos una cierta edad, unos más que otros, pues no sé si nos toca seguir luchando, pero los que tenéis que venir detrás seguro, porque la realidad es que nuestra profesión a mí me parece maravillosa y llevo 27 años trabajando en ella y yo creo que repetiría, pero los tiempos que vienen no son buenos y podemos caer en la melancolía y en el derrotismo, oye, o luchar, o reivindicar. Bueno, aunque mi papel es el de moderador, me vais a permitir una brevísimo apunte a una palabra que ha sonado antes. Soy partidario, por supuesto, de contratos estables, de sueldos suficientes y de plantillas mínimas, obvio, ¿vale? Pero hay una cosa que siempre que lo oigo me preocupa, esto de que la gente desmotivada y la empresa tiene medidas para motivar a la gente. No conozco a ningún gran periodista que le haya tenido que motivar a su empresa. Uno se motiva a sí mismo. Y lo digo con toda sinceridad, con toda rotundidad. Si te tienen que motivar desde fuera para ejercer una profesión que supuestamente te encanta, te gusta y dices que es maravillosa, ostras, no, creo que no es compatible, sinceramente. Sí, yo comparto de eso, que disfrutamos con lo que hacemos y eso nos lleva a esta espiral de hacer más cosas, intentar que todo salga perfecto. Somos la actual versión del hombre orquesta, tenemos que hacer de todo. Locutar, entrevistas, coordinar, web, redes sociales, pero todo eso lleva a lo que comentabas, motivados creo que estamos todos porque es algo que hemos deseado estudiar y estamos deseando ejercerla. De hecho, yo volvería a estudiar periodismo y estoy encantado. Y todo lo que comentabas antes, iniciar todos los días desde cero un informativo, en mi caso, o un programa, y luego, sobre todo, hacer lo que siempre has querido desde pequeño, para mí es un privilegio. Eso lleva que haces más horas, que te metes una espiral de más trabajo, pero claro, disfrutas también haciendo lo que te gusta. Sí, decíamos que la curiosidad es una característica, la autoexigencia es otra característica del buen periodista. Ser autoexigente y no conformarse con nada. Yo tengo la suerte de representar a un medio que es probablemente la redacción más grande de Aragón. Tengo pues una redacción nutrida, pero necesito a todos y a cada uno de los periodistas que están en la tele y en la radio. Necesito a todos y a cada uno. Y si tuviera 30 más, pues haría mejor periodismo. Quería enmendarle un poco a Fernando Jáuregui, que se ha ido y no me ha dado la oportunidad, pero él decía que estábamos aquí los periodistas más importantes de Aragón y no estoy de acuerdo. Los periodistas más importantes son los que han venido a cubrir este acto y los que los van a contar fuera. Nosotros aquí estamos hablando para unos pocos, pero quienes han venido a cubrirlo son quienes están en las redacciones, quienes lo van a explicar de verdad. Entonces, bueno, yo creo que todos los periodistas son importantes, que se tienen que hacer valer y que tienen que entusiasmarse con su profesión y que en las empresas está, bueno, pues también la exigencia de saber que sí que hay que optimizar recursos, pero que esto no se hace con hierro ni con tornillos, que esto se hace con profesionalidad y con ilusión, y eso hay que pagarlo. Adelante. Y adelante ahí. Buenas tardes. Tradicionalmente, la radio y la televisión han sido los medios que más han conectado con la audiencia, pero actualmente las redes sociales y las grandes plataformas son las que están conectando con los jóvenes y así han surgido nuevos comunicadores que no son periodistas. ¿Creéis que habría que aprender de algo de esos nuevos comunicadores para conectar con posibles oyentes futuros o posibles espectadores futuros? Gracias. En mi caso, o sea, mi opinión es que rotundamente sí.
hay que aprender, hay que hablar su idioma, hay que aprender ese lenguaje que han creado y hay que aprender de esa conexión que han conseguido con un público que teníamos perdido. O sea, rotundamente sí, hay que verlos, hay que observarlos, hay que escucharlos y hay que repetir o, no sé, copiarla en la medida de lo posible lo que nos sirva como marco, como lengua, como idioma, ¿no? Y luego, por supuesto, los contenidos son nuestros, digamos, la línea editorial también es de cada medio, pero sí que creo que la forma nos debe dar pistas. No podemos dar la espalda a algo que es una realidad. Y si queremos ir a ese público, si queremos llegar en algún momento a ese público, hay que observarlos, hay que ver por qué. ¿Por qué te apetece ver a Ibai y no te apetece ver, pues, ¿qué diría yo? Pobre Mirta Orallo presentando a N2, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué te apetece? Bueno, vamos a ver por qué pasa eso. Pero es que yo creo, a ver, que en los medios hay entretenimiento y en los medios hay periodismo. O sea, a veces, quiero decir, en los medios, en todos los medios, en las redes, en todas las redes, en Twitch y en donde sea. Es decir, se ha hablado mucho en la anterior mesa de Ibai Llanos. Es una pasada que este tío tenga repercusión, lo conozcan no solo los de su generación de 20 y tantos, sino que lo conozcamos ya la gente de más de 40. Lo que hace Ibai Llanos es entretenimiento. Es decir, y ellos además lo han dicho, creo que fue Piqué quien dijo: yo prefiero estar 2 horas hablando con Ibai Llanos, que es un colega y no me va a poner en apuros, que con un periodista. Por favor, vamos a diferenciar. Una cosa es complementaria de la otra. Desde el punto, lo decía antes, desde el punto de vista del periodismo, vamos a dar foco, vamos a focalizar en nuestro trabajo. Nuestro trabajo lo podemos difundir a través de muchas redes. Redes como Twitch, por ejemplo. Pongo Twitch, que es de Amazon, pero va a haber más Twitch a lo largo del tiempo, van a nacer muchos más. Nosotros vamos a utilizar eso para difundir un mensaje periodístico. Lo demás es complementario. Me preocupa Ibai Llanos, como decía Miquel, no, a mí sí, porque quiero ver el producto que él hace. Es un tipo natural, comunica bien, pero él hace además él mismo dice que no es periodista, ¿eh? O sea, Ibai Llanos hace, pues, muy bien, lo hace muy bien y comunica y crea contenidos, sabe moverse muy bien en los lenguajes que interesan a la gente de su generación, ¿vale? Todo eso, pero es que eso es complementario. Nosotros lo que tenemos que hacer es utilizarlo para difundir el mensaje periodístico y ya está. O sea, lo que es periodismo y lo demás es entretenimiento y está genial, pero hay que saber diferenciarlo. El futuro de la tele con respecto a todo este entretenimiento, bueno, pues yo creo que está en el directo. Afortunadamente Netflix no está dando informativos en directo. En estos momentos, en ese sentido, no me preocupa. Pero va a haber, o sea, estamos viendo en Twitch lo que se puede llegar a hacer. Bueno, pues vamos a estar ahí, no pasa nada. A mí no me daría miedo. Da miedo en el sentido de que las maquinarias de las empresas tradicionales de comunicación son más lentas. En el caso de las públicas, ni os cuento. O sea, lo que ha hecho falta para que Radio Televisión Española tenga RTV Play, pues lo sabemos nosotros. Es decir, que es todo mucho más lento, es una maquinaria, pero bueno, se va entrando en los distintos formatos y ya está, y es complementario. El problema es, pero es que estoy absolutamente convencida, es educación. Ahora mismo estáis aquí gente a la que le interesa el periodismo. Sería sensacional poder estar haciendo esta mesa con gente de medicina, de arquitectura, es decir, que como ciudadanos sean conscientes de la labor del periodismo. Y a lo mejor, si todos nos lo creemos, lo que decía al principio, empresas, ciudadanos, al final sean reconocidos los periodistas como deben serlo, como periodistas. En fin. Sí, yo por completar a Bea, que no, ni siquiera es completar. Es que son planos diferentes. Claro. Es decir, Ibai Llanos es entretenimiento, pero mi hijo tiene 16 años y sigue a Ibai Llanos, es decir, como tantos miles. Pero claro, eso no es periodismo. Y lo que decía Bea es muy importante. Piqué está muy a gusto con Ibai Llanos. Claro, fenomenal. Claro, pero eso no es periodismo. Es decir, y yo no aparto de Ibai Llanos. Es decir, primero sería idiota, porque es que tiene millones de seguidores. Pero no puede estar en nuestra discusión, en la nuestra, la de los periodistas. Entretiene, es un tío divertido, no puedes cuestionar los millones de seguidores que tiene, pero es que no estamos en el mismo nivel. No. O sea, en el mismo nivel no es que estemos nosotros por encima y él por debajo, no, es que son planos diferentes. Por eso cuando dices, ¿deberíais comunicar cómo...?
Pues es que, claro, entonces no hacemos periodismo, hacemos otra cosa. Claro. Yo ahí estoy de acuerdo con mis compañeros en que estamos hablando de... Son ligas distintas. O sea, estamos hablando de un entretenimiento, de un acercarte a la persona que te está viendo, te está escuchando, de una forma coloquial, de una forma como si estuvieran tomándose una caña en un bar, y estamos hablando de periodismo. O sea, entretenimiento, periodismo. Evidentemente, de todas estas figuras que fascinan tanto ahora a mucha gente y que parece que se convierten en auténticos líderes de opinión, y no es que lo ha dicho él, es que yo le sigo a él, es que la cantidad de gente que lo sigue, pues evidentemente de eso hay que aprender. Hay que aprender, o como decía Beatriz, fijarse y tomar lo bueno, quizás lo que nos pueda servir para mejorar un poco en ese sentido la forma que tenemos nosotros de acercarnos a nuestra audiencia. Pero son planos distintos. Estamos hablando de un entretenimiento, estamos hablando de como tantos y tantos youtubers que tienen legiones de seguidores y no se les puede denominar periodistas ni se puede denominar periodismo a lo que hacen. O sea, ahí tenéis que tener muy claro que hay una diferenciación brutal de lo que es un periodismo serio, de lo que es una gente que se ha formado, que ha hecho una carrera, que trata de luchar por una profesión en la que se contrasta, se informa de las cosas como se debe informar, y de un señor que porque tenga un canal de YouTube que me parece muy respetable, porque tengo un canal de YouTube y ya ha conectado con mucha gente. Quiere decir que son planos distintos. O sea, no se puede aprender mutuamente uno de otro, pero no, yo creo que estamos hablando de cosas muy diferentes. Sí, por completar, todos vamos en la misma línea, igual que como espectador, pues me puedo informar viendo un informativo de Antena 3 Televisión y no lo hago con El Hormiguero, pues sería lo mismo. Pues como espectador tienes que ver exactamente quién te puede dar esa información veraz, y en este caso creo que son los medios más convencionales, más que Ibai o lo que se puede hacer en Twitch o en otros medios digitales. ¿Ya? Vale. Hace aproximadamente un mes, un periodista resubió a su canal de YouTube una rueda de prensa, un corto, ¿no?, en el que, bueno, sobre Pedro Sánchez, en una rueda de prensa, no sé si me he repetido, en la que irónicamente alababa el papel de los medios de comunicación en la conservación de la democracia, lo cual es evidente, ¿no? Y bueno, pues ahí estaban presentes medios afines a cada ideología del diverso espectro político, ¿no? Y bueno, pues el moderador de la rueda de prensa solo dio voz a medios afines al propio gobierno, o así lo decía este periodista que fue. Entonces, yo pregunto si esa censura realmente existe y si es así, ¿cómo se puede enfrentar eso? Y luego, que en mi opinión, esto pues entiendo que es a nivel estatal, pero que aquí en Aragón creo que sí que existe bastante transparencia y compañerismo dentro del mundo del periodismo. Y si es así, bueno, pues que me dejéis claro que no. Eso. Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, es que el periodismo de provincias, y provincias es lo que no es Madrid, suele ser más normal y menos enloquecido de lo que pasa en Madrid. Es decir, aquí tenemos hasta buena relación, el de COPE y el de la SER se llevan hasta bien, y a veces hasta, oye, no he podido llegar a esta rueda de prensa, ¿me puedes pasar el sonido? Es decir, que es que no tiene nada que ver la jungla periodística que se vive en Madrid con, insisto, provincias, que al final Zaragoza es la quinta ciudad de España, pero que aquí todo es bastante más normal. Y como lo que decías de la censura, pues me parece muy mal. Además, iba a decir casi por alusiones, la SER fue uno de los medios donde Pedro Sánchez permitió preguntar, junto a La Sexta, ¿es español también? Puede que fuera, Diario, F y no sé si alguno más. Sin embargo, y otros se quedaron sin preguntar. Pues mal, a mí me parece muy mal. Claro. Y decir, si das una rueda de prensa, tú no puedes limitar, y sobre todo unos medios que sí, pues tú dices, son afines o son menos críticos con el gobierno. Pues muy mal. Es decir, te lo dice uno que trabaja en un medio, aunque fueran mis compañeros a nivel nacional, pero que pudieran preguntar y otros periodistas no. A mí me parece censurable. Y de hecho, quiero decir, la labor de los periodistas, lo que pasa es que es muy complicado cuando trabajas en un medio, es incluso afear esa conducta. Quiero decir, aunque tú te veas beneficiado en este caso, porque es que luego te puede pasar al revés. Y mira, aquí hubo una época muy dura de relaciones del PP con la SER, donde Aznar no daba entrevistas a la SER.
E incluso se trasladó aquí a Aragón las relaciones del PP con la SER en Aragón. Es decir, mal desde cualquier punto de vista. O sea, lo que no tenemos que hacer los periodistas es colocarnos en una de las trincheras, o al menos intentarlo. Porque tú hoy estás trabajando, yo estoy trabajando en la SER y Enrique en la COPE, pero no sabes si al día siguiente vas a estar en otro sitio. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, somos trabajadores por cuenta ajena, no somos cooperativistas, ni somos accionistas del medio. Es decir, tenemos que defender nuestra independencia, porque tú trabajas en un medio, pero luego al día siguiente puedes estar en otro. Y no te puedes marcar políticamente de una forma muy significada. A ver, yo en esto... Antes decía Pepe que somos muy poco corporativistas y lo somos. Y luego también la posibilidad de serlo. Os voy a contar una anécdota de hace unos años, ya en plan abuela cebolleta. Hace unos años, recordáis a la alcaldesa de La Muela, a María Victoria Pinilla, supongo que todos estáis al tanto. Bueno, hace unos años, María Victoria Pinilla, después de un pleno municipal, estábamos todos los medios, dio un canutazo, ¿vale? Y entonces estaban todos los periodistas de todos los medios alrededor de ella. Esto lo vi a través de la tele porque había una compañera mía, Sagrario Saiz, que estaba ahí. Bueno, de repente ella se pone delante de todas las alcachofas y dice: tú no, tú no, tú no. Y se suponía que eran medios que se habían metido con ella, según ella, ¿vale? Entonces ahí, claro, ¿qué pasa? Que mi compañera Sagrario Saiz, que tiene su puesto fijo en Televisión Española, dijo, pues si ellos no, yo tampoco, ¿vale? Pero habría otros periodistas de otros medios que eso no lo pudieron hacer, porque les daba mucho miedo luego llegar a la redacción y decir, joder, es que no la tengo porque resulta que a mi compañero de X medio, no, entonces yo también me he sublevado. Es decir, que a veces somos los propios periodistas los que, por determinados motivos, no defendemos la profesión en ese sentido, ¿no? Es decir, a esta señora todos se hubieran tenido que poner de acuerdo y plantarla y decirle, pues ninguno. Pero eso no es fácil de hacer. O sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y no es fácil. Y en esa no estamos juntos y también además lo entiendo. Entiendo que no podamos estarlo por esos motivos, ¿no? Porque la gente tenga miedo a que luego le afeen en la redacción la conducta. Sí, además de lo corporativo, que es importante y que hay que cultivarlo, a mí lo que me parece que debe llevarnos a la reflexión es la comodidad en la que se siente un director de comunicación dando la palabra a los medios afines. Quiero decir, eso no debería pasar. Nadie debería estar tan seguro de que un medio presuntamente afín te va a hacer preguntas que no te incomoden. Yo creo que ahí es donde está la reflexión, ¿no? En cómo hemos llegado a posicionarnos, ¿no? A las trincheras que decía Pepe. Pues la comodidad, eso es lo preocupante. ¿Cómo estás tan convencido de dar la palabra a quien tú quieres y que esto no te va a poner en ningún aprieto? Es un poco Ibai entrevistando a Messi, quiero decir, pues es lo mismo, darle la palabra a quien sabes que no te va. Y ahí es donde está un poco, yo creo que el punto de reflexión. Sobre el ejemplo que ponías de la rueda de prensa está claro, en este caso es la institución la que se está retratando, en este caso censurando directamente a distintos medios de comunicación porque consideran que no son afines o no son cómodos con este asunto. Con lo que decía también Bea del tema de la alcaldesa de La Muela, también ha habido o intentado haber plantes de algunos medios de comunicación cuando alguien nos ha hecho esperar 45 minutos, una hora, pero es muy difícil luego, sí, si no tienes ese testimonio, cómo llegas a esa redacción y dices, pues mira, finalmente no lo tengo, y si es un tema importante, Madrid te lo pide, y nosotros no dejamos de ser pues un medio de comunicación que trabaja para una cadena de emisoras. Y en cuanto al entendimiento de los medios en Aragón, pues afortunadamente es un oasis. No tiene que ver nada con lo que se vive en Madrid. En Aragón creo que todos nos llevamos bien e incluso eso, si nos podemos echar siempre una mano, ahí estamos unos con otros, ¿no? Es que Madrid, para que os hagáis una idea, es una auténtica jungla. Yo, por ejemplo, sí tuve la oportunidad de trabajar unos años en Madrid antes de venir a Zaragoza, y es que son dos mundos distintos. O sea, en Madrid realmente hay una competencia por tratar de estar por encima del medio que tienes enfrente. Hay una rivalidad realmente que se nota. Aquí, en este caso en Zaragoza, lo que decía también Pepe, se está desarrollando un periodismo un poco más cordial, un periodismo realmente que te permite trabajar como realmente quieres. O sea, con esa libertad. Tampoco tenemos aquí problemas como en esa rueda de prensa en la que se censuran a medios de comunicación
porque no son afines a la persona que está dando la rueda de prensa. Eso yo, por lo menos, en los 25 años que llevo en Zaragoza, no lo he vivido nunca. Otra cosa es que tú tengas una mayor o mejor relación con un determinado político y te conceda a ti una información que no le concede a nadie. Pero eso ya son tus fuentes. Eso ya es la forma que tú tengas de moverte y de conseguir la información que quieres conseguir. Pero en una rueda de prensa que se censure a gente simplemente porque no corresponde o no responde a la gente, a los medios que se supone que son afines a ese partido político, a esa institución, pues evidentemente aquí eso no, por lo menos yo no lo he vivido ni creo que haya ocurrido, ¿no? Es distinto el ambiente, la relación que hay entre medios que tienen su equivalente a nivel nacional aquí en Zaragoza de lo que ocurre, por ejemplo, en Madrid, pero con mucha diferencia. A ver, ¿está encendido? Vale. Bueno, yo quería volver un momento al tema de las redes sociales, que me preguntaba si en el intento de transmitir información a través de estos medios, si hay algún tipo de estrategia concreta, es decir, pues si habéis mirado tipo a las horas a las que hay que publicar o en qué porcentaje, o utilizáis pues todos los elementos que tiene una red social en particular, ese tipo de cosas. ¿Hay una estrategia concreta por parte de los medios? Hombre, estrategia no. O sea, está todo muy estudiado, ¿eh? O sea, no te creas que esto se hace a la ligera. Cuando quieres utilizar ese tipo de herramientas para hacer un periodismo serio y un periodismo contrastado y un periodismo con una información veraz, evidentemente tú sí hay estudios que te dicen pues cuándo debes colocar cierta información, qué tipo de contenido le puedes dar para que llegue más, qué tipo de enfoque, qué tipo... eso está muy estudiado, eso no se hace, ya te digo, de una forma trivial. O sea, eso es una cosa que está muy estudiado y evidentemente, tanto en la página web, lo decía antes Luis, ahora hay estudios que te demuestran que el contenido que elige la gente es muy distinto al que antes elegía. La gente ahora pues trata de buscar contenidos distintos, o está más cansada de ciertas cosas, de política, o prefiere temas más sociales, temas más cercanos, temas con los que se puedan identificar, a lo mejor cosas que ocurren en la calle que ellos han vivido y que ven reflejadas en otras personas. Igual están más interesadas por esas cuestiones que por otras. Entonces, en cuanto a contenidos, sí. En cuanto a formas de comunicarlo, también. Eso está todo muy estudiado. Igual que está muy estudiado, por ejemplo, en el tema musical. Yo os lo digo, por ejemplo, por la parte de Cadena 100 o Rock FM, que pertenece a nuestro grupo empresarial. Hay estudios que te indican cuándo debes poner una canción, a qué hora del día, cuántas veces merece la pena que esa canción suene en distintos momentos. Eso está estudiado. O sea, no suena una canción en una emisora de radio porque sí. Suele pasar a veces que sí. Pero hay estudios que te demuestran el por qué ciertos temas pueden sonar mejor en un momento del día que en otro, o a qué audiencia te puedes dirigir dependiendo de la música que pongas en un momento o en otro. O sea, todo ese tipo de cuestiones están estudiadas, sí. Y luego los medios de comunicación no somos ONGs, somos empresas, entonces mucho de esa estructura de las redes sociales está condicionada a la página web. Pues, por ejemplo, se redirecciona mucho a Twitter, Facebook, para que luego vayas a la página web, que es donde está la publicidad, que es lo que también marca a la hora de poder tener ingresos en las empresas. Mira, os voy a pedir, por favor, que las respuestas sean un pelín ya más breves a partir de ahora, porque hay varias peticiones de palabra solicitadas y así damos oportunidad a todo el mundo. Va, por favor. Hay muchas palabras, casi mejor que pregunten los alumnos. Yo he pedido palabra, pero... Bueno, intentaré ser breve, aunque casi habría salido yo al debate de casi cada tema que habéis ido poniendo sobre la mesa, porque yo me entusiasmo con cada ventana que habéis ido abriendo, ¿no? En general, muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho. Beatriz, compañera lo ha contado muy bien, la posición, la dificultad de una televisión como Televisión Española, pública y además pues una gran corporación donde todo cuesta mucho más, ¿no? que los nativos digitales. Pero discrepo en alguna cosa, así que voy haciendo, o sea, no penséis que voy a por vosotros, sino que como Fernando me dejó aquí los deberes de ir a degüello, pues venga, vamos a por ello. En esta tensión entre fondo y forma, parece que nos hemos centrado mucho en la forma, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora las maneras más nuevas de contar historias, las nuevas narrativas, lo que contábamos en la mesa anterior, pues parece que nos están robando cierto protagonismo a los llamados medios tradicionales, ¿no? Bueno, pero por no seguir con ese tema del hombre orquesta, del que comparto, que no hay que confundir con conceptos transmedia, ¿no? Televisión Española hizo una cosa muy bien
cuando de repente nos dimos cuenta de que podíamos llevar a los espectadores más jóvenes de Operación Triunfo desde YouTube a la gran pantalla, a la televisión lineal, y eso salió muy bien, ¿no? Y no tiene nada que ver con ser el hombre o la mujer orquesta. Pero por ir al tema del contenido, que creo que hemos tocado poco, tenía por aquí, me la ha mandado hasta mi mañana un compañero, el resultado de una encuesta de confianza de la firma internacional Edelman, imagino que no se la habéis visto, salió hace un par de días, que dice que 7 de cada 10 personas temen que los periodistas les mientan. O sea, esto es un problema grave, es un problema de desafección y de pérdida de credibilidad. Yo no le daría mucha importancia si no fuera porque es algo que me suena. O sea, que hay amigos míos que me cuentan, yo hace mucho que no enciendo la tele, que no veo un telediario, ¿para qué? Para que me mientan. Ya no me creo a los periodistas porque tienen una línea editorial, al final siguen, un poco se planteaba aquí, al final siguen la línea de la corriente cada uno, ya sabemos de qué pie cojea, bueno, pues no me lo voy a creer. Sería grave, bueno, tampoco mucho porque esto es una crítica que hemos sufrido siempre, si no fuera porque vienen a usurpar ese espacio esos nuevos prescriptores. Y eso es a mí lo que me preocupa. A mí no me preocupa Ibai Llanos en cuanto a Ibai Llanos. Por cierto, pobre, le debe estar pintando los oídos, porque además en cada mesa solamente le citamos a él, y no a The Gref o The Wild Project o a la gata de Schrödinger. Hay un montón de prescriptores que yo sigo con mucha atención porque me interesa mucho. Pero me interesa sobre todo, y aquí le voy a robar una frase a otra compañera, Rosmaría Calaf, que un día dio la clave, hablando con ella me dijo, Sergio, si el problema no es que la gente elija información o entretenimiento, es perfectamente lícito elegir ver un telediario o ponerte a ver un programa de entretenimiento. El problema es que hay gente que cree que está siendo informada cuando está siendo entretenida. En esa mezcla de géneros, infotainment y estas cosas que... Y me parece una frase muy acertada porque creo que resume un poco lo que aquí está pasando. Bueno, después de esta introducción larguísima, pregunta para los de tele y pregunta para los de radio. Radio convencional uno no escucha hasta que uno tiene una cierta edad. Al final, la puerta de entrada siempre fue la radio musical. Pero ahora hay un problema, que es que la radio musical, ese espacio lo está ocupando Spotify y otros. Entonces, esa cultura que teníamos de escuchar radio musical de joven, ir poco a poco teniendo otras necesidades hasta llegar a la radio generalista, si os preocupa, ¿no?, que ese salto no se produzca. Y a las compañeras de tele, pues estas nuevas narrativas de las que hablamos, que parece que solamente tienen incidencia en la parte formal, si tenemos miedo de que esta etiqueta que nos ponen ya de old school, o sea, de medios tradicionales, de establishment, o sea, de representar al poder político, ¿creéis que puede estar detrás de esto que parece tan inocente de una cuestión formal, ¿no?, solamente de nuevas narrativas? Y muchas gracias. Bueno, empiezo yo. Y soy muy rápido, Sergio. A ver, sí, yo no tengo la fórmula mágica para saber cómo enganchamos a la gente de menos de 35, de 40 a la radio convencional. Y seguramente es muy complicado de engancharlo. Pero ya el debate es mucho más complejo, tiene que ver, yo creo, con el modelo de sociedad que tenemos y de sociedad crítica que busca información. Quiero decir, no quiero culpar a la gente de menos de 40, pero muchas veces es que el consumo de información o lo buscas o no lo buscas. Y el problema es que hay periodistas que han convertido la información en entretenimiento. Periodistas, que eso es lo grave. Ni Ibai Llanos, ni el Sálvame, no, periodistas. Periodistas se supone que con cierto prestigio hasta que un momento lo perdieron. Y entonces, en ese sentido, creo que somos responsables también nosotros, la profesión, o algunos individuos de la profesión, de esa mala imagen que tiene del periodismo. Claro, a mí me parece muy injusto porque, joder, hay mucha gente que trabaja muy bien. Pero fíjate, cuando se hacen encuestas a veces de el prestigio no de los periodistas, sino de la radio, de la televisión, yo me lo llevo a las con mis sardinas, la radio suele salir bastante bien valorada por encima de la tele y de la prensa. Pero, claro, es que cuando la gente piensa en periodistas, no sé si piensa en el periodista, ya ni siquiera hablo del de aquí de Zaragoza, ¿no? Un periodista de Madrid que lleva tribunales en la SER, en la COPE o en El País. No, pues supongo que ve, en fin, no quiero poner nombres, pero a los de alguna tertulia, pues que hacen show. Entonces, si la gente se queda con esa imagen, claro que 7 de cada 10 pensarán que el periodista les miente. Pero el problema al final, insisto, es mucho más profundo, es la sociedad que busca esa información en esos individuos y que a veces se los cree, cuando eso sí que son realmente sectarios, me da igual de un lado o del otro, por encima de periodistas que hacen un buen trabajo y un trabajo contrastado. Y contra eso yo, sinceramente, no sé cómo se puede luchar. ¿Más radio? Yo lo que comentabas antes, por ejemplo, del tema de la radio musical, por aportar un dato más, un 57% de la población está usando a diario Spotify. O sea, es lo que comentabas. O sea, hemos dejado de tener
una cadena 40, una cadena dial, una cadena 100. En nuestra vida diaria ha bajado muchísimo esa audiencia de lo que es la radio musical en ese sentido, para recurrir a otros sistemas como puede ser este, ¿no? Las plataformas como puede ser Spotify. O sea, que nos digan que un 57% de la gente que escucha música lo haga a través de este tipo de plataformas, pues sí, es preocupante, evidentemente. ¿Se están buscando los medios para que eso se pueda combatir de alguna manera y la radio musical no acabe muriendo? Pues sí, se está tratando de buscar, pero es una situación complicada y difícil, ¿no?, de combatir, ¿no?, en estos momentos. Sí, por cerrar el tema de radio, sí que evidentemente, lo comentaba además ahora Enrique, sí que la radiofórmula, la radio musical es la que se está viendo ahora más perjudicada. De hecho, los últimos estudios de EGM sigue bajando y de momento parece que no ha tocado suelo. En cuanto al cambio de hábito, pues antes tampoco pensábamos que íbamos a escuchar la radio en el móvil, y ahora los móviles tampoco tienen radio para poderla escuchar y tenemos que acceder a la app. Entonces yo creo que también será un cambio en cuanto a que los jóvenes, cuando tengan esa edad, que no sabemos cuál es, cuando se vuelvan a enganchar otra vez a la información, a la radio convencional, yo creo que utilizarán eso, o la app, o también esa segmentación que ya están ofreciendo casi todas las emisoras en cuanto a programas concretos y específicos para esos perfiles concretos, ¿no? ¿Alguien de tele? Sí. Bueno, de radio también. Bueno, sí, aquí estamos. Las híbridas, sí. A mí me gustaría hacer un ejercicio de comprensión lectora. ¿Puedes volver a repetir el titular? El micrófono, sí, básicamente es la introducción tan arrancacial, Sí. No, 7 de cada 10... sí, perdón. Sí. Mira, la encuesta lo que dice es que 7 de cada 10 personas temen. El temen se refiere a que, si te leo el subtítulo, ¿Temen? dice, según la encuesta de confianza de la firma Edelman, 2/3 de las personas de todo el mundo dijeron que creen que los periodistas y reporteros intentan deliberadamente engañar a las personas diciendo cosas que saben que son falsas. O sea, hay una sospecha. No temen que les mientan, porque yo temo que me mienta mi marido o mi hijo, que es lo que me importa y en lo que creo, pero no temo que me mienta en quien no creo. O sea, que hay una sombra de sospecha, entiendo. Por eso que hay una intención, ¿no?, en el periodismo de mentir. Bueno, a mí esto me parece preocupante, sobre todo porque es difícil de combatir. Sobre la pregunta que nos hacías a las televisiones sobre, bueno, si nos consideran establishment, yo quiero matizar y volver al pobre Ibai. Creo que nos debemos quedar con su capacidad de conectar con el marco que ha creado, la conexión esa que ha creado, no con el contenido. Y además creo que no todos los contenidos se adaptan a todos los marcos. Yo me veo a mí misma haciendo lo que hace, no sé, creo que aquí hay uno que se llama Tiparraco, poniéndome un nombre de esas características. No sé si voy a utilizar bien la palabra, me llamaríais boomer. Bueno, yo soy boomer, ¿no? Lo he utilizado bien, ¿no? Es que no sé. Es todo tan nuevo. Entonces, quiero decir, yo creo que tenemos que ser capaces de quedarnos con lo bueno que nos dan los nuevos canales. Tenemos que aprender a conectar, como han conseguido conectar ellos, pero desde luego la esencia tiene que ser nuestra, y si perdemos eso, pues entonces ya no queda nada. Boomer. Estamos contando es bastante viejo. Yo recuerdo un artículo de Ortega y Gasset en El Sol. Ortega y Gasset se quejaba amargamente, después de haber publicado unos artículos sesudos en El Sol, en los años 20, de los peligros de lo que él llamaba la hiperdemocracia. ¿Vale? ¿Qué es la hiperdemocracia? La hiperdemocracia es que al día siguiente los lectores escribían y le ponían con perdón a parir a Ortega y Gasset sin ningún tipo de problema. A Ortega y Gasset. Es decir, ese acceso de alguna forma tan directo que existe en ese momento por los lectores ha existido siempre. Y supuestamente aquellas personas que han sostenido unos cánones de cierta erudición lo han sufrido en carne propia. ¿Eso es malo? No es malo. ¿Es malo que la gente piense que los periodistas somos una panda de mentirosos? No. ¿Es malo pensar que el avión va a llegar tarde? No. ¿Es malo? No. Es decir, también marca una voluntad por parte de la sociedad mucho más madura, más escéptica, más formada, con una voluntad de entendimiento mucho más elevado. ¿Eso es malo? ¿Nos preocupa a nosotros? Nos preocuparía a nosotros si fuéramos mentirosos, pero si no somos mentirosos, no. Es decir, que también falta seguridad por parte de los propios medios a la hora de decir, oye, a mí puede decir que miento, pero es que yo no miento. Es que yo no miento.
Y si los medios no reivindicamos esa condición permanente de defensa de la verdad en nuestras comunicaciones más ordinarias, pero especialmente en aquello que comunicamos diariamente, estamos perdidos. Entonces a mí la encuesta, con perdón, como Iba Llanos, me importa poco. Me importa poco. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy convencido de lo que es Heraldo Aragón y estoy convencido de las seguridades que trasladamos. Pero repito, lo he dicho anteriormente, esto no va de un medio de comunicación, ni dos ni tres. Esto va de libertad de prensa. Y libertad de prensa se confluye, en la libertad de prensa tiene que confluir la diversidad de los medios. Y con eso generaremos una sociedad absolutamente rica y plural. Pero si estamos pensando lo que me pasa a mí o lo que le pasa al Heraldo, nos estaremos equivocando. Y luego que a todos nos gustan las encuestas, nos encantan, pero luego también hay que ver quiénes han respondido a esas encuestas, con qué motivación. En fin, a mí me parece que la credibilidad nos la tenemos que ir ganando día a día. En esta pandemia hemos visto cómo la gente buscaba certezas. Por ejemplo, en el canal 24 Horas, y tú lo sabes muy bien, hemos estado emitiendo las ruedas de prensa casi diarias de Fernando Simón. La audiencia del canal aumentó mucho durante la pandemia porque la gente buscaba seguridad, buscaba información, buscaba la información local y los medios que también hacemos información local lo vimos. La gente buscaba también información global y en nuestra mano está el ser creíbles y el dar una información con una base sólida. Luego ya lo que se quiera creer la gente o quien quiera acudir o quien no, o los temores de la gente, eso no lo podemos combatir más que con nuestra profesionalidad. Y ya está, y cada uno creerá quien quiera. Sí, hay un libro maravilloso, Vides, de Sartori, que yo recomiendo a todos los presentes, que explica muy bien lo que estamos hablando al final, del peso de las encuestas, de la credibilidad de los medios actuales, de ese contraste diario de todos los sectores. A mí me va a dar recomendable, Venga, estamos llegando al final. Buenas tardes. Quiero recoger un poco la pregunta inicial sobre utilizar las redes sociales como aliados del periodismo. Antes comentabais que pues sería buena idea llevar que los periodistas fuésemos los que llevásemos los nuevos formatos. O sea, ¿os imagináis, por ejemplo, realizar un informativo realmente en Twitch? Sí. O sea, yo creo que sí, a lo mejor habría que plantearlo, pero creo que es factible. Sí. Mi cuestión es si es que todo esto se tendría pues que darnos una formación. Y mi cuestión es si veis factible que desde las universidades se nos enseñe a utilizar las redes sociales como aliados. También os dejo la cuestión a Carmen y a Miguel Ángel, que ahora mismo se acaba de marchar, pero os dejo ahí también la cuestión y el planteamiento. A ver, vosotros sois los que más sabéis de redes sociales, mucho más que nosotros. O sea, la herramienta la manejáis de maravilla. Yo hablo por la gente que recibimos cada año en prácticas curriculares, por ejemplo. La herramienta, sensacional. ¿Qué he hecho yo en falta? En general, en la gente que venís de las facultades como para hacer las prácticas de 3 meses curriculares o en verano, en fin. La narrativa, el lenguaje. Es decir, contar buenas historias, muy bien, las historias las buscas, pero por favor, vamos a contarlas bien, vamos a mimar el lenguaje, a mí me parece fundamental. Es decir, yo creo que una cosa es conocer la herramienta, la tecnología, y vosotros todos estáis más preparados que nosotros, casi sois nativos digitales, nosotros no. Pero otra cosa es, y voy a lo que decía al principio, al contenido. Si nos creemos esto del periodismo, no da igual el medio por el que... Por supuesto que Twitch y cualquier otra red, igual que Twitch, van a ir apareciendo constantemente, unas perdurarán, otras no. Las vamos a tener que utilizar, es que si no estamos muertos. O sea, la gente que escucha la radio convencional o ve la tele lineal, la gente va cumpliendo años y al final va a desaparecer. Es decir, pero esto es tan antiguo como la humanidad. Es decir, aparecen nuevas herramientas que tenemos que aprender a utilizar. Pero el contenido, desde la propia facultad, tenéis que ser muy conscientes de que para saber escribir hay que leer, hay que interesarse, hay que escribir bien, por favor. O sea, sujeto, verbo, predicado, concordancias. O sea, es algo que desde la facultad, eso es la base. Y luego, contar buenas historias. Enganchar a la gente con las historias y da igual a través de qué herramienta. Es el fundamento del periodismo, es que lo tengo muy claro.
Yo voy a decir algo y creo que me voy a tragar mis palabras dentro de un par de meses o 3, pero yo ahora mismo no veo un informativo en Twitch porque creo que Twitch, su virtud es la interacción con los espectadores y no veo participación en un informativo. Creo que hay cosas que hay que verlas, digerirlas, madurarlas. Entonces, lo dicho, dentro de al próximo foro vendré y me comeré mis palabras, ¿vale? Pero yo ahora mismo no lo veo. Pero es que, María, perdona, estamos haciendo los informativos iguales desde hace muchos años, es decir, podemos contextualizar más o menos, podemos utilizar más pantallas o menos pantallas, podemos estar sentados o podemos estar de pie, pero realmente no están variando los informativos que hacemos. Entonces, al final, en mi opinión, lo que las nuevas tecnologías van a hacer es que cambiemos nuestra forma de hacer informativos. Es decir, igual en Twitch no ves el informativo actual, pero habrá otros modos de informativos, en mi opinión, porque la propia herramienta nos llevará a contar las cosas de otra forma. Esa es mi opinión. Cuando lo vea, pues vendré y me comeré mis palabras. Pero yo ahora mismo creo que Twitch no es... Pero, por ejemplo, a mí me sorprende enormemente. Nosotros hemos activado un canal de Twitch en el que la gente ve a los periodistas de Aragón Radio narrar partidos. O sea, ve a la gente narrar partidos. Y esto a mí me sigue alucinando. O sea, ve a gente hablando por un micrófono. Entonces, pues por eso digo, vuelvo al principio. Ahora no, seguramente en 2 meses sí. Bueno, vamos a dar la palabra a Carmen Marta, a la decana. Que había... Sí, adelante. Voy a intentar ser breve porque ya que soy el que empieza no quiero ser el que termine. Pero hay algo que habéis estado comentando a lo largo de toda la ponencia y es que no veis cómo el periodismo puede ser un Ibai Llanos, una Gata de Schrödinger o quien sea. La cosa está en que ya está siendo. Es decir, Ángel Martín, que no es periodista, coge cabeceras y titulares y las retransmite en Twitch y luego se pone a hablar con la gente. La Gata de Schrödinger es una periodista que se ha especializado en divulgación científica y hace eso en YouTube y en Twitch. Entonces, no creo que los medios estén lejos de Twitch. Al revés. No creo que Twitch esté lejos de los medios. Creo que los medios están lejos de Twitch o de otras plataformas. Me da igual YouTube, me da igual quién sea. Entonces, por ejemplo, yo el otro día hay una noticia que saltó hace poco de que una empresa de videojuegos ha comprado a otra por 70.000 millones de dólares, que se dice pronto. Estuve buscando por diferentes medios y vi la noticia que yo ya sabía, se ha comprado, y luego fui a Twitch y vi a alguien que se llama Alex el Capo, que hizo una entrevista con otros 4 entendidos sobre videojuegos de 3 horas y media hablando sobre la compra. Entonces, no creo que el problema sea de los medios como tal, sino de que no estamos haciendo contenido especializado. No se está haciendo contenido sobre lo que la gente joven busca el contenido o no sobre todo lo que se busca. Entonces, yo creo que hay que darle una vuelta, igual que antes mi compañera ha dicho que se puede hacer un informativo en Twitch, se puede hacer análisis, se puede hacer tertulia bien hecha en esas plataformas. Entonces, no hay que intentar adaptar el formato que se está haciendo a las plataformas, sino adaptar la plataforma y el formato. Es mi reflexión. Y estoy de acuerdo contigo en parte. Quiero decir, como yo creo que el periodismo al final es contar historias, a mí me gusta Ángel Martín desde Sé lo que hiciste, y también lo sigo ahora. Y Ángel Martín da titulares y los viste con su retranca, pero, a ver, con todo el respeto, no es periodismo. Ángel Martín coge titulares de otros sitios y le da un formato espectacular y chulo. O la divulgadora científica de la que hablabas, pues no sé si la información es suya propia, lo que pasa es que luego ya la puede vestir, la puede enriquecer, le puede dar un contenido científico que un periodista, salvo que sea muy especializado en ese área, no le va a dar ese perfil, ¿no? Pero claro, es que son diferentes modos de periodismo. Insisto, Ángel Martín hace periodismo, pero no lo desprecio, al revés, a mí me gusta. Pero es que yo, voy a parecer viejuno si digo, no, es que hay un tipo de periodismo. No, hay muchos, pero eso no es periodismo. Quiero decir, pero, insisto, sin quererlo despreciar, es una forma de contar historias, de entretener, ¿sabes? Desde mi punto de vista,
no hay que marcar líneas entre el periodismo puro y lo que viene, porque si no al final nos quedamos los tradicionales, es decir, que estiramos piedras contra nuestro tejado. Pero de ahí a llamar eso periodismo, yo creo que hay un recorrido importante, porque el periodismo originario es el de contar historia y eso tenemos que hacer todos nosotros. Ángel Martín, insisto, luego le da un formato de entretenimiento. Sí, bueno, además de agradeceros, lógicamente, esta macro clase ecléctica y amplia magistral que les estáis dando a nuestros alumnos, y espero que nunca se olviden, porque este tipo a todos nos pasaba, ¿verdad?, cuando venían a nuestras respectivas facultades, cuando estudiábamos los profesionales, y aún nos vienen, ¿verdad?, imágenes, fotos fijas de aquellos momentos en los que tanto aprendíamos, no solo dentro de las aulas en el día a día con esos marcos teóricos y cada vez más prácticos, a diferencia también de lo que eran nuestros planes de estudio, pero sí que es fundamental el contar con la experiencia del día a día y la proyección de lo que es la profesión. En ese sentido, y por alusiones, sí que me gustaría responderte a la cuestión que nos planteabas. Por cierto, Miguel Ángel, que estabas atendiendo un tema de organización del evento, nos preguntaban desde la última fila si en periodismo vamos a integrar dentro del currícula diferentes aspectos relacionados con redes sociales. Creo que en la Universidad de Zaragoza, en el grado de periodismo en particular, a diferencia de otras universidades, cada vez más hemos ido integrando dentro de los últimos cursos la parte de la comunicación digital, para dar respuesta precisamente a los nuevos usos y consumos cada vez más participativos por parte de la ciudadanía. En ese sentido, además, contamos, como podéis utilizar, con esos medios de comunicación, donde desde el punto de vista multimedia tenéis la oportunidad de enclavar pues, todo lo que son formatos de todo carácter, prensa, radio, podcast, televisión y multimedia en su conjunto, incluso también en algunos casos cuestiones transmedia que derivamos hacia otras partes. Y ahora, con el nuevo Real Decreto, también lo vamos a considerar para ir un poco más allá y ver pues, lo que es la ficha y la mirada del periodismo del futuro desde esa parte prospectiva que es necesaria también contener en las universidades para que no vayamos detrás, sino para intentar ir delante también con nuestras investigaciones y eso plasmarlo en el aula. Por tanto, sí a tu pregunta, lo consideraremos y lo tendremos en cuenta. Y luego me gustaría simplemente una reflexión respecto a que el concepto de periodismo que hoy estamos trabajando de manera nuclear en esta jornada ha salido desde diferentes vertientes. Pero creo, por lo que contaba Sergio Martín, respecto a esas encuestas que muchas veces proliferan y dicen que nuestra profesión es cuestionada, el periodismo ha adquirido una dimensión un poco en exceso ciudadana. Yo siempre les digo en el aula, el periodismo ciudadano no es periodismo. Para ser periodista hay que pasar aquí 4 años trabajándotelo día a día. Y los que somos periodistas nos hemos empapado pues, de las aulas para saber hacer con esa fundamentación que es necesaria. Por tanto, muchos de los ciudadanos, cuando te dicen que el periodismo no es creíble, se están refiriendo a lo que en redes sociales fluye y a esa información que no es periodismo. Simplemente es información ciudadana, pero no periodismo. Porque, desde luego, para ser periodista hay que pasar por aquí. Es lo que creo y lo que defiendo también, porque para vosotros el negocio, ¿verdad?, pasa por tener audiencia en el día a día. Para nosotros, que no es un negocio, sino un servicio público esencial, la educación y la formación de los periodistas pasa por creer en nuestra profesión. Y siempre les digo, ¿verdad que no os dejaríais operar por un cirujano que no fuera médico primero? Pues yo tampoco me dejo informar por alguien que no sea periodista. Pues muchas gracias, decana. El programa decía que no había que terminar después de las 2, o sea que hemos pasado 2 minutitos solamente, hemos cumplido el tiempo. En todo caso, aquí se ha hablado de muchísimas cosas, se ha hecho, creo, bastante autocrítica, desde los periodistas que no lo son, desde el entretenimiento confundido con información, etcétera, etcétera. Pero dejadme que os diga una cosa, como reflexión personal. Yo creo que no todo es tan malo como puede parecer, ni muchísimo menos, pero ni mucho menos. En la prensa escrita, me da igual que en soporte papel, que en soporte digital, en la radio, en la televisión, se están haciendo trabajos periodísticos de muchísima calidad y de muchísimo interés en el campo de la ciencia, de la investigación, de la ecología, de la medicina. Es decir, es que el periodismo no es solamente trabajar en hacer noticias para un informativo diario de un medio de comunicación o de un periódico.
periodismo también es practicar géneros periodísticos muy importantes y muy interesantes, como son la entrevista, como es el reportaje. Y oye, os digo con toda sinceridad, en algunos medios se están haciendo entrevistas interesantísimas. Y en algunos medios y en algunas plataformas hay documentales, que es un género fantástico, que, ostras, cuidado, con un nivel de seriedad, de rigor y de conocimiento brutales. Entonces, yo, quiero dejarte en este punto de positivo, que no todo es basura, no, por Dios, ni muchísimo menos, ni rapidez, ni confundir lo impactante con lo importante, y las prisas, que es verdad que eso forma parte de la realidad, no hay que negarlo, pero también hay otra realidad, que es la que, en mi opinión, acabo de señalar y que merece la pena, pero claro, hay que buscarla, hay que estar interesado por eso también. Oye, muchísimas gracias a los participantes en esta juicio interesantísima mesa redonda y a los que han estado antes, que también me ha parecido igual de interesante. Y bueno, Sergio, lo dicho, enhorabuena por la organización de la jornada, la universidad, y ojalá que potenciéis este tipo de foros, de debate, de reflexión sobre una profesión que nos encanta a todos, que es el periodismo. Gracias.